Nos metemos ahora, ¿te parece?, con los números de este viernes. Vamos. 7,26% la inflación acumulada en Bolivia en lo que va de este 2024, y hay mucha preocupación porque es el primer registro claro de cómo la crisis política desatada por la decisión de Evo Morales de aferrarse al poder, de desafiar al presidente Luis Arce, de desafiar a la justicia que lo investiga por tráfico de personas, por estupro, sumado esto a la justicia argentina, que también lo está investigando por lo mismo, lo que llevó a sus seguidores a bloquear todo Cochabamba durante casi un mes, a bloquear los accesos entre Cochabamba y Santa Cruz, que es la región y el departamento más rico de Bolivia, y a generar una tensión social que provocó desabastecimiento, escasez y muchos otros problemas. Bueno, eso ya empieza a sentirse en los precios. Precios que además vienen recargados por la crisis económica en la que ya venía hundido Bolivia desde antes. Esto en relación sobre todo al agotamiento del sistema económico boliviano, que se basaba en las exportaciones de gas sin haber hecho inversiones para descubrir nuevos yacimientos. Se están agotando los yacimientos existentes, está Bolivia exportando cada vez menos gas, por lo tanto hay cada vez menos dólares, lo que genera escasez, y cuando hay escasez no hay competitividad, y eso genera que suba la inflación, y eso es lo que empieza a verse. Pensemos que 7,26 interanual puede parecer poco desde Argentina, por ejemplo, donde aún con una inflación a la baja, lo que seguramente se va a terminar conociendo la semana que viene en la Argentina para el mes de octubre es una inflación mensual de entre 2 y 3%, pero que interanual va a dar más de 200%. Para Bolivia es muchísimo. Bolivia tuvo en los últimos 10 años de las inflaciones más bajas de América Latina. Llegó a tener 1%, 2%, pocos años incluso llegando al 3% interanual. Bueno, ya en este 2024, en estos 10 meses, lo ha superado. Segundo número del día. Hablando de inflación, otra señal de la Reserva Federal. Dos señales dio ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Primero, continúa la política de baja de tasas. A 4,50 la tasa de referencia más baja de la Reserva Federal. Pensemos que llegó a estar un punto más que esto. 5,50 llegó a estar después de la escalada inflacionaria que hubo en los Estados Unidos. La estrategia básicamente de suba de tasas fue eficaz para bajar la inflación. Hoy, con la inflación en Estados Unidos muy cerquita del 2% anual, que es la meta que fija la Reserva Federal, empezó entonces la Fed a bajar la tasa de interés. Lo había hecho ya desde hace algunos meses. Continúa entonces con esta política. Claro, es la primera vez que lo anuncia, o el primer anuncio de baja de tasas, o el primer anuncio importante en realidad, después del cambio de gobierno. ¿Quién anuncia esto? El presidente, por supuesto, Jerome Powell, un viejo conocido de Donald Trump. Powell había sido justamente, había estado justamente allí en la Reserva Federal cuando estaba Trump en el poder, y habían tenido algunos cortocircuitos por la política de tasas de interés. Eso llevó a que le preguntaran a Powell, bueno, ¿y si Trump le pide la renuncia, usted qué va a hacer? Yo me voy a quedar, dijo Powell, dejando en claro que la Reserva Federal es independiente hasta cierto punto. El presidente de la Reserva Federal es en realidad propuesto por el presidente de la República, pero está desdoblado el nombramiento, de modo tal que a Powell todavía le queda un año más de mandato como presidente de la Reserva Federal, y el presidente de Estados Unidos no tiene la potestad de echarlo. Cuando venza su mandato podrá elegir a su sucesor, pero no va a poder echarlo, así que importante esto. Sigue la política de baja de tasas, pero Powell dice, por más que Trump me lo pida, yo me quedo acá hasta terminar mi mandato. Veamos ahora las caras de este viernes. Y la primera cara tiene que ver con la política estadounidense que se viene a partir del año que viene. Brian Hook fue el encargado de lidiar con Irán y de pensar la estrategia hacia Irán en la primera administración Donald Trump, 2017-2021. Y habló en estas horas de lo que puede ser el abordaje de la administración Trump para Irán, para Oriente Medio, en este nuevo mandato que se va a inaugurar desde enero. ¿Qué dijo Hook? Varias consideraciones. Primero, Trump no busca ni le va a interesar
un cambio de régimen en la República Islámica de Irán. No va a tratar de forzar la caída del régimen de los ayatolás, pero sí va a ejercer mucha más presión que la que ejerció Biden. Va a tratar de aislar a Irán, va a tratar de dejar muy limitadas sus capacidades para seguir financiando la maquinaria del terror, las organizaciones que, por ejemplo, desde hace más de un año atacan de forma incesante a Israel, organizaciones como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes, como las milicias chiitas en Irak y en Siria. Esa va a ser una de las estrategias. Y la otra, apostar a más acuerdos de paz entre israelíes y árabes. Recordemos que los únicos acuerdos de paz exitosos que ha habido en Oriente Medio en los últimos 20 años por lo menos, creo que no estoy exagerando si digo 20 años, fueron los acuerdos de Abraham, que se dieron a instancias de la Casa Blanca cuando estaba Trump en la presidencia. Hook participó de esas negociaciones, acuerdos que permitieron que Israel normalizara sus relaciones diplomáticas con 4 países árabes. Algo impensable en otro momento. Esos países fueron Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos, países con los que normalizó relaciones en el marco de los acuerdos de Abraham. Bueno, va a ser, según Brian Hook, una estrategia a llevar adelante y a profundizar en los próximos 4 años por la administración Trump. Segundo rostro, seguimos con la política estadounidense, vamos a la política interior y vamos al otro lado. Vamos a lo que empieza a perfilarse como la oposición / resistencia a Donald Trump, que ya tiene un rostro, que es el de Gavin Newsom, el gobernador del estado de California, que ayer, después de que se conocieran los resultados, organizó una sesión especial en el Parlamento, en lo que sería la legislatura del estado de California, para abordar cómo se van a plantear desde las autoridades estatales en California los próximos 4 años, que se ven como años de resistencia, donde el estado más liberal del país, el estado más progresista, que es California, va a tratar de resistir muchas de las medidas que vendrán desde el gobierno federal, y se habló de estrategias para blindar los fondos para los fiscales, para blindar muchas de las políticas de género, muchas de las políticas hacia las distintas minorías. Bueno, toda una serie de agendas que tienen los demócratas, sobre todo los demócratas de California, que están muy a contramano de la agenda que va a venir desde la Casa Blanca a partir de enero. Interesante entonces ver cómo va evolucionando esa dinámica con un Gavin Newsom que llegó a sonar cuando obligaron a Joe Biden a declinar su candidatura, llegó a sonar como uno de los posibles sucesores de Biden como candidato a presidente. Él lo descartó y apoyó a Kamala Harris, también californiana. Bueno, él sin dudas aspira desde esa resistencia en convertirse en una figura nacional que pueda eventualmente desafiar en 4 años al candidato republicano que sabemos Donald Trump no va a poder ser, porque tiene solo un mandato más por delante.